buenas a todos y bienvenidos a la primera presentación literaria de la Asociación Cultural de Hoyos del Espino. Esta vez lo hacemos de la mano de la literatura castellano-leonesa más actual, en concreto a través de Cuentos Pendientes, un recopilatorio de la literatura breve de la comunidad de Castilla y León, y pues muy cosmopolita, muy diverso, y que recoge 43 voces del relato del siglo XXI en nuestra comunidad. Tenemos con nosotros a Rodrigo Martín Noriega y a Charo Alonso, que son dos de los autores de esta publicación, coordinada por José Ignacio García. Y nada, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde y también al resto de asistentes por haberse sumado a esta presentación. Pues gracias a ti, Alejandro, y un honor y un placer estar aquí contigo, sin duda. Y con Charo, amiga, compañera, bueno, de todo. No, es un encuentro de amigos y muy emocionante por circunstancias que nos unen a los tres. Muy emocionante. Esto es un reencuentro en toda regla. Y nada, pues os voy a presentar un poquito a los dos para que los conozcáis mejor. Rodrigo estudió Historia del Arte y Cine y es profesor de Historia. Y tiene una escritura que es muy alejada de lo que es rimbombante o muy pretencioso, y él se mueve más en una narración de suspense o siniestra, removiendo la curiosidad de los lectores y despertando unas sensaciones que muchos lectores yo creo que nunca habían experimentado hasta leerle a él. Además, escribe crítica de cine, artículos, ha publicado novelas como La variable humana o La estación de los vientos, y también relatos sobre las demás cosas. Tengo yo aquí un par de ellos. Tengo este por aquí y este por aquí. Todos súper recomendables. Y ha participado también en otras obras corales, como es este caso, y también en otras ocasiones. Y bueno, pues también ha recibido varios premios, como el de Narrativa Miguel Delibes o el de Novela Corta de la Fundación Monteleón. Y su última novela ha sido Wisconsin, que yo me he enterado por esta presentación y me parece muy mal, Rodrigo, te lo tengo que decir, ¿eh? Culpa mía, entonces. Perdóname, Alejandro. Soy muy malo para promocionarme a mí mismo. Es un error eso. Y bueno, pues nuestra otra acompañante es Charo Alonso, que es doctora en Filología Hispánica y tiene una tesis sobre la escritora Elena Poniatowska. Es profesora también de secundaria de lengua y literatura y periodista, que escribe en medios como Tribuna y Salamanca RTV al día. También ha publicado estudios como uno de teatro sobre Hugo Argüelles y una biografía novelada sobre Inés Luna Terrero, una escritora salmantina, si no me equivoco, y el libro se llama Dama Luna. En 2018 escribió lo que tengo también por aquí, Retazos del Natural, que es un libro de relatos súper cuidado, muy intimista, muy costumbrista, muy pegado a la realidad. Y Charo pues muestra la capacidad de observación que tiene de las cosas y una lección de literatura como no podía ser de otra manera. Entonces, nada, pues eso, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y bueno, y poder conversar sobre el libro en el que habéis participado, que es Cuentos Pendientes, que es un recopilatorio de 43 relatos diferentes y también hay microrelatos, así que la cifra aumenta un poquito más. Entonces, lo primero que os quería preguntar es, ¿qué es lo que se va a encontrar el lector al leer este recopilatorio? ¿Cómo nos haríais una foto de este libro? Pues Charo, si quieres, empiezas tú, por favor. Muchas gracias. Yo creo que cuando nos enfrentamos a una antología, bueno, quizá el verbo no sea enfrentarse, cuando tenemos una antología entre manos, evidentemente no tenemos a un solo autor, no tenemos un solo cuento, sino que tenemos muchas voces muy diferentes, muy variadas, y puede que no te guste uno, pero sí te guste otro, puede que un cuento te haya dejado un poco desasosegado, puede que otro te... Entonces, es como un surtido de quesos maravilloso donde tú vas eligiendo diferentes cosas y bueno, que son 43. Entonces este libro tiene muchísimo mérito porque poner en marcha a 43 autores, 43 relatos, algunos más largos, más cortos. Bueno, yo respeto el trabajo de un antólogo de una forma increíble porque somos muchos. Y bueno, un lector que
ya un lector, no hablo de alguien que esté muy interesado en el panorama literario, pues va a encontrar una variedad estupenda, que por un libro va a tener muchas visiones de lo que es la narrativa y además cuando se enganche a un autor en concreto va a decir, vale, pues yo quiero leerlo más, quiero buscar sus libros, sus cuentos, su persona, que ahora con las redes sociales, con internet es tan fácil. Entonces es múltiple, variado, estupendo. Enfrentarse a una antología y no al libro de un autor solamente. Yo diría que también, y en esto coincido con el antólogo, con José Ignacio García, que es el alma del libro, en que de alguna manera es un libro que tiene una vocación de permanencia. O sea, es en parte una foto fija no están todos, evidentemente, pero sí que queda casi como libro de consulta, libro de referencia respecto al estado de la cuestión de la literatura corta en Castilla y León, porque la idea que se tiene es que este es un mundo muy pequeño, que son pocos escritores. Yo, sin embargo, no conocía a muchísimos. Y en teoría somos personas que leemos, que estamos más o menos enterados, y sin embargo un libro como este es también un libro de descubrimiento, de hacer un trabajo, y creo que eso es importante, que tiene un valor literario, pero también un valor incluso académico para cualquier amante de la literatura que quiera saber qué es lo que se cuece, descubrir nuevos nombres. Así que, bueno, es un libro con vocación de permanencia, sin duda. Aprovecho a decir a los participantes que pueden preguntarnos cualquier cosa cuando quieran, ya sea a través del chat o activando su micrófono. Y continuando con esto que comentabais de esa labor del editor, que es tan importante, él inicia este recopilatorio recordando diferentes relatos que para él han sido memorables. ¿Cuáles serían aquellos que lo han sido para vosotros? Charo. No sé, hay muchos cuentos que parece que te tocan el corazón y que permanecen como un eco, ¿no? Yo le oí decir una vez, además en persona, a, a Cristina Peri Rossi, que decía que un buen cuento era como una pelota y entonces te tiene que golpear. El escritor te la tira y te golpea. Entonces, cuando yo leo un cuento que al cabo de un rato de haberlo leído todavía sigo dándole vueltas a lo que me ha contado, que me he quedado con una imagen, me he quedado con la historia, me he quedado con la estructura, pues eso para mí es un buen cuento. Y yo me voy a ir muy atrás, muy atrás, muy atrás, cuando era una niña de la infancia, como decía Manolito Gazotas, que me acuerdo de haber leído un cuento, el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones, y yo sentía cómo se abría la puerta de la cueva, ¿no? Cómo se abría y la fuerza de la palabra que era capaz de abrir una cueva. Y era una niña, no os exagero, probablemente tendría 4 años. Y todavía recuerdo la emoción de leerlo y de sentirlo. Me imagino que a ti, Rodrigo, te ha pasado exactamente lo mismo, o que te has ido a la cama asustado por un cuento. Yo creo que aparte de autores obvios para mí como Stephen King, yo creo que la primera vez que sentí lo que un relato corto podía hacer ha sido con autores como Ray Bradbury o Roald Dahl, que en parte de eso también ha influido mucho en mi forma de escribir relatos cortos. Entonces la idea de que un cuento puede ser un mundo abierto, un mundo inesperado, y sobre todo lo que tú has dicho de esa forma de golpear, es que un cuento no puede sobrar, es que un cuento tiene que ser esencial, un cuento te tiene que llegar y tiene que ser como un amor a primera vista. Todos esos autores a mí me han marcado y con el tiempo sigo leyendo muchos autores de relatos porque creo que es un género que no se aprecia todo lo que se debería cuando realmente es casi es la orfebrería de la literatura. Sí. Una novela te permite la digresión, te permite, en cambio el cuento es un trabajo de bisturí y en ese sentido, no sé, a mí me gusta mucho tanto como leerlos como escribirlos por ese trabajo que te obliga a perfeccionarte y a mí me ha marcado como lector los autores de relatos, sin duda. Como decías, eso, los cuentos muchas veces no están tan valorados como otras piezas que a lo mejor son más largas y al final pues este libro también puede contribuir un poco a esa apreciación de este género. Y quería saber que como cada uno participa con un relato diferente, ¿cómo os llega esta propuesta? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues Charo. Pues a mí me ha llegado todo a través de Rodrigo, porque Rodrigo me pone en contacto con el antólogo, con José Ignacio García, que además es un excelente autor de cuentos,
con un proyecto que se llama Contemos la Navidad, que es un proyecto de cuentos navideños. Y entonces, José Ignacio, a quien yo no tenía el gusto de conocer, me pide un cuento a través de Rodrigo. Esto es como una red. Entonces nos vamos conociendo y cuando José Ignacio me pide un cuento para una antología con gente tan importante, bueno, pues para mí fue un auténtico honor, porque estamos hablando de nombres importantísimos. Mira, ayer me comunicaba Luis García Jambrina que ha publicado un libro más sobre la muerte de Unamuno, y Jambrina está aquí con un relato que también nos habla de su visión de la muerte de Unamuno. Entonces, estamos en excelente compañía y uno siempre se siente como, ¿qué hago yo aquí? Que son unos escritores fantásticos, ¿qué hago yo? Y es un honor pertenecer a una antología, y al mismo tiempo también un ejercicio de humildad, porque eres uno entre 43 autores, bueno, de una importancia y de una altura tremendas, tremendas. Sí, yo como comenta Charo, es que en realidad esto es una red personal, es una red de relaciones, Sí, que es sí, lo que sí. hace que el libro merezca la pena, porque al final esto es lo que tú te llevas como autor. Entonces, yo a través de José Ignacio García, que es el antólogo, prologuista, amigo, bueno, una persona, siempre le saludo y siempre hablo de él porque creo que lo merece. Bueno, pues él me habló de esta idea cuando era un germen, una semilla, de que él iba a ser encargado de una antología de relatos de autores de Castilla y León, y me dijo si yo estaba dispuesto, y yo le dije que sí, sin saber ni si esto iba a ser real, si llegaría a algún sitio, llegaría a buen puerto, quién iba a estar, quién no iba a estar. Pero bueno, yo en este sentido siempre digo que sí a todo, soy muy fácil de convencer. Y entonces, hablando con José Ignacio de literatura y de escritores, pues yo le hablé de Charo. Le hablé de Charo porque a mí el libro de Charo me sorprendió muchísimo. Yo lo leí, aprovecho ya para esta confesión, lo leí con mucho temor porque yo la quiero mucho a Charo. Entonces la respeto mucho, era una profesora fantástica. Y claro, leer un libro y si luego no me gusta lo que escribe Charo, ¿Cómo ¿qué hago me lo yo? dice? Claro. Y en cambio el libro me pareció maravilloso y le dije a José Ignacio, tienes que conocer a Charo, tienes que leer a Charo, y por esta red de cosas y de casualidades, pues aquí estamos los dos en el mismo libro. Entonces, por eso para mí es tan emocionante estar aquí, Sí, realmente. sí, Y esa es la historia, al final son todo historias personales, ¿eh? Más allá de lo literario. sí. Y la historia personal es que nosotros, Rodrigo y yo, que voy poquísimo a Valladolid, parece que los de Salamanca, eso cuando hablamos de algo castellano-leonés, pero vamos, si los de Salamanca estamos metidos en nuestra ciudad, con nuestra universidad y ya está. Y bueno, pues coincidimos en un espacio que para nosotros se ha convertido en un espacio mítico, que es el Barco de Ávila. Coincidimos como profesores, y de ahí ha venido todo. Unos años que fueron un auténtico regalo, con carretera de por medio, pero, Sí. que tienen estos ratos tan fantásticos. Sí, 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 sí. Bueno, ya que lo decimos, lo vamos a decir todo. Claro, El tercer vértice del triángulo es que Alejandro fue alumno nuestro. sí, sí. Entonces, Claro. claro, eso es lo que hace triplemente especial el reencuentro, que Alejandro pues siempre fue una persona muy especial, un alumno fantástico. Yo, vamos, recuerdo hasta dónde te sentabas en clase y Madre sí, sí, mía, pero si no me acuerdo ni yo. lo recuerdo perfectamente. Creo que te sentabas al lado de Eva con mucha Sí, frecuencia, porque claro. se llamaba Eva. Sí. Sí, Y sí. 10 años después, pues me acuerdo de muchas cosas. Entonces, que estemos aquí los tres, pues bueno, pues para esto sirven los libros en realidad, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, hombre. Y con ganas de vernos en persona y de vernos en el barco o en Hoyos, que para mí Hoyos del Espino pues era el lugar de donde bajabais, y no podíais bajar cuando nevaba, y vosotros nunca teníais frío y yo siempre estaba helada y decía, pero estos chicos, por Dios, Hombre, parece que lo de barco te tenía que haber servido un poco para curtirte, ¿eh? También te nada, digo. nada, no me he curtido en absoluto. 12 años en Extremadura, yo sigo teniendo frío en todas partes, en todas partes. Bueno, volviendo un poco a la conversación sobre el libro, Sí. como me comentabais, entiendo que los relatos los habéis elegido vosotros. ¿Cómo de difícil es elegir entre, ya que es un hijo, tener un libro, elegir entre los nietos que son cada relato? ¿Cómo de difícil es eso? Charo, sí que... No, para mí fue muy fácil, porque el libro que tú has enseñado, ese libro de relatos que me publicó Huelga y Fierro, tenía relatos de hace muchísimo tiempo, relatos muy, muy antiguos.
Y entonces lo que hice para José Ignacio fue coger el más reciente, el que he escrito hace 2 años, porque por circunstancias actuales yo tengo muchísimo trabajo y necesito mucho tiempo porque lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien Rodrigo. Sentarse a escribir un cuento o te sale a la primera o te tienes que dedicar y pulir, y es eso, una orfebrería que ríete tú de la filigrana charra. Y, y entonces no tengo tiempo. Y el último que dije, madre mía, que he escrito un cuento. El último. Bueno, ahora ya no es el último, es el penúltimo, pero lo hice así. ¿Me vas a permitir un inciso, Alejandro? Sí, claro. El libro sobre Inés Luna no era una escritora salmantina. Ay, perdón. No, te lo digo porque le tengo mucho amor, mucho cariño. Era una señora de la dehesa salmantina que escribía unas maravillosas cartas, pero solo cartas. Y se carteaba con Miguel Primo de Rivera porque dicen las malas lenguas que era su amante. Entonces es un personaje muy particular que si hubiera escrito una novela fantástica porque su vida fue una auténtica novela. Y nada, volvemos a los cuentos. ¿Cómo elegiste el tuyo, Rodrigo? A mí me sorprendió mucho. Bueno, a mí me costó elegir porque en el libro de relatos sobre las demás cosas, yo notaba que había libros que habían tenido un poco más de éxito entre los lectores, por decirlo así, cuentos que a mí probablemente me representaban más como autor, pero yo también tenía que pensar de una forma más realista que esto era una antología con muchos otros autores para llegar a un público mucho más amplio, y yo era consciente de que algunos de mis relatos o eran demasiado radicales o demasiado extremos para un tipo de lector que a lo mejor no le gusta una literatura fantástica o de terror. Entonces yo tenía que buscar un relato que a mí me representara, con el que yo me identificara y que al mismo tiempo pudiera llegar a unos lectores más amplios, no especializados o que no les gustara el terror, etc. Y luego también me influyó mucho que a mí hay una temática que con el tiempo me he dado cuenta que para mí es muy importante, y es que esa es la temática de la adolescencia. Dado que trabajamos con adolescentes y es la materia prima con la que nos nutrimos en tantas cosas, entonces me parecía que era un cuento que reflejaba ese interés mío por ese momento de la vida de nuestros alumnos, incluso ese momento que es como un umbral. Entonces decidí que este era un relato que podía llegar a un público muy amplio, incluso a lectores jóvenes, y que no era tan extremo como, por ejemplo, yo que sé, Amor de Madre, que era un cuento que yo sabía que no podía estar ahí, o, por ejemplo, Informe, que es un cuento que a mí me gustaba mucho, pero yo sabía que era un poco extremo, o Empleada de Hogar, que a lo mejor como lector, pero yo no podía ser egoísta, no tenía que elegir un relato para mí, sino para más gente. Entonces, coincidió también que me escribió una lectora, Esther de Vigo, y me habló muy bien del relato, de que le había gustado mucho, me dijo cosas muy bonitas. Entonces dije, pues ya está, decidido, ya El Vigilante. A veces pienso, debería haber elegido otro, no, pero bueno, es un cuento que a mí me gusta mucho, estoy muy orgulloso y creo que lo puede leer para todos los públicos, lo cual ya tiene mucho mérito. Y ese fue el proceso, básicamente, de elección. Bueno, como estamos hablando de los relatos sin conocerlos un poquito más, pues si os parece vamos a introducirnos un poco en ellos. He rescatado un par de trocitos muy cortitos de cada uno de ellos y en base a ellos pues podemos hablar un poco más sobre estos relatos. Como comentaba Charo, el suyo es de Retazos del Natural y se titula Lo que a mamá le conviene. Y dice así: ¿y por qué la abuela sabe lo que te conviene y tú no? Mi mamá se ríe muy fuerte, más fuerte, y se pone en cuclillas y me mira a los ojos. Tiene las pestañas muy largas, el pelo muy bonito alrededor de la cara y huele a una cosa muy fresca como si se hubiera revolcado por la hierba. Porque tu mamá es tonta. ¿No te dice muchas veces tu padre que mamá es tonta? Y bueno, aquí claro, vemos un diálogo, varios personajes y una característica que es como un niño cuenta los pensamientos y las sensaciones que puede tener. Y vamos a pasar al vigilante y si os parece, hablamos de los dos porque yo creo que tienen muchos puntos en los que coinciden. El vigilante, que es el relato que comentaba Rodrigo, tiene un trocito que dice lo siguiente: cumpliré 17 años dentro de unas semanas, pero no estoy seguro de si el mundo durará tanto tiempo. Si mis cálculos no fallan, el ritmo de destrucción está aumentando exponencialmente desde hace aproximadamente 5 días.
A mí estos dos trozos me parecen muy representativos de lo que es cada uno de los dos relatos y como un choque bastante fuerte para introducirse hacia ellos. Ambos coinciden en que tratáis como protagonistas a menores de edad, un adolescente y un niño. Contadme un poco cómo veis vosotros estos relatos. ¿Empiezas tú, Rodrigo, Charo? no. Mi relato nació de una experiencia personal. Yo tenía un amigo que estaba en medio de una situación de alienación parental. Ahora se habla mucho de este tema. Y bueno, esa idea de que los dos padres divorciados son como dos ejércitos en guerra y el campo de batalla es el niño. Entonces, eh, lo importante para mí era mostrar esa especie de pelea terrible sobre la cabeza de un niño, pero lo más interesante no era la historia, sino la perspectiva, es decir, que hable una niña de 5 o 6 años, y para mí eso era lo complicado. El título está sacado de una novela de Henry James que no se conoce demasiado, se llama lo que Maisie decía o lo que Maisie pensaba. Y entonces también es una situación así de pareja sobre la cabeza de un niño. Y bueno, el trabajo de este cuento no era tanto hablar de la situación, sino de la estructura, cómo tiene que salir la abuela, que siempre odia, evidentemente, porque es la abuela protege a la madre, y esa idea de tú eres tonta, que normalmente a veces se da entre las madres ya de cierta edad y las hijas. Y bueno, para mí lo importante era mantener la voz de la niña. Y si he conseguido que verdaderamente suene como una niña, que es muy difícil, por lo menos para mí, el cuento está logrado. Tiene que salir esa voz, no tanto lo que suceda o no suceda, los novios de la madre o no los novios de la madre, sino que esa voz sea creíble y muestre sea el vórtice del triángulo, que es complicado. Yo ahora estoy leyendo con mis alumnos el Príncipe destronado, y cuanto más pequeño es el protagonista, más difícil, más difícil. Es increíble. El protagonista del Príncipe destronado tiene apenas 4 años, y cómo lo logra hacerle hablar Delibes a un niño que casi ni habla. Además, la dificultad de eso, a pesar de que es un niño, no infantilizarle en exceso No, 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 ni no. parecer demasiado chirriante. Sí, 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 porque enseguida se nota. Decía el autor, le decía a Delibes, el autor de Marcelino Pan y Vino, hay que escribir para niños, pero sabiendo que los niños no son tontos. Entonces, yo como profesora de literatura, y probablemente a lo mejor tú te acuerdes que a mí no me gustaba nada mandaros libros de literatura juvenil porque todos me sonaban falsos. Todo, por ejemplo, el cuento de Rodrigo no me parece falso, pero muchos protagonistas de novelas que vosotros habéis leído en el instituto, pues eran de una falsedad atroz, y yo me negaba rotundamente a mandaros esos libros, porque no me creo la voz de sus personajes, y ni las historias, pero sobre todo la voz. Ujú. Y ya no solo es complicado el meterse en la voz de ese niño, sino además en una situación tan complicada como la de la protagonista, que en este caso está en esa trinchera entre dos bandos y, meterse en la mente de un niño tan pequeño y expresar lo que piensa, lo que siente y el discurrir de pensamientos, que es una cosa que utilizáis los dos en ambos relatos, lo hace muy, muy, muy interesante. Gracias, Alejandro. Eres un lector magnífico. ¿Qué nos puedes comentar, Rodrigo, sobre lo que hemos leído y en general sobre tu relato? Bueno, yo sobre El Vigilante, a día de hoy, años después, todavía cuando leo el final, no voy a hacer spoiler, evidentemente,
sigo sin tener muy claro si lo que ocurre al final es real o no es real. Si realmente ocurre lo que ocurre o todo es una especie de metáfora sobre lo que es el fin de la infancia. Pero yo recuerdo cuando escribí el relato una frase que nunca he olvidado, que cuando tú mueres se acaba el mundo. O sea, cuando yo me muera se acabará el mundo. Ese puro solipsismo de que cuando tú cierras los ojos, ¿cómo sabes que el mundo sigue ahí? Pues evidentemente donde eso es más vivo es en la adolescencia, donde realmente tienes una idea de que tú eres el centro del mundo y de lo que te pasa influye en todo lo que te rodea. Entonces me gustaba mucho explorar eso, pero sin ser nunca obvio ni explícito, sino utilizar el género fantástico, que es lo que me han enseñado autores como Ray Bradbury, por ejemplo, del que hablaba antes, para hablar de otras cosas. Utilizar el misterio también para hablar de la realidad de la vida o del alma humana, aunque esto suena muy pretencioso, ¿vale? Soy consciente de ello. Pero entonces yo, si me dicen de qué trata El Vigilante, yo creo que trata del fin de la infancia. Trata de un tema universal y cómo cuando realmente todos nosotros somos la misma persona a lo largo de la vida. Pero realmente yo soy la misma persona de cuando tenía 15 años. El Rodrigo de 15 años, la Charo de 15 años, el Alejandro de 15 años siguen ahí. Bueno, en tu caso sí, porque eres muy joven, ¿de acuerdo, Alejandro? Bueno, pero todavía ya ha pasado, Pero me ya ha entiendes pasado. lo que te quiero decir. El Sí, sí. Alejandro de cuarto de la ESO, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿qué cataclismo se produce cuando creces? O sea, ese mundo, el mundo de tu infancia, ¿no se destruye de alguna manera también? Entonces eso es lo que yo quería explorar, digamos, en un segundo nivel. En un primer nivel que fuera un relato de suspense extraño, fantástico, sobre el cielo, sobre el fin del mundo. Y bueno, esa es mi idea. Todavía por eso me gusta el cuento, porque sigo sin tener claro de qué trata. Y eso para un autor es fantástico. Y además, claro, también tiene la parte de dejar la infancia, porque también tienes las primeras frustraciones y ciertas cosas a las que tener que enfrentarte, que a lo mejor cuando eres adolescente o eres incluso más pequeño, pues la vida es más sencilla y no tienes esas frustraciones, ya sean con la familia o con otros entornos. Claro, evidentemente una de las cosas que está en el relato es su cambio de percepción respecto a sus padres, respecto a que tus padres no son las figuras divinas, etcétera, con las que tú te has criado, esas figuras de referencia, sino que tienes que entender que son seres humanos complejos, etcétera. Entonces, el cambio del punto de vista respecto a, sobre todo, a la figura paterna, que es algo muy, muy literario, entonces eso también me gustaba explorarlo. Pero a lo mejor el cuento simplemente trata de que se va a acabar el mundo, ¿eh? No lo sé. Pero sí que me interesaba que el punto de vista fuera de un adolescente. Eso me Ujú. parece que le daba más vida al relato. Y comentabas eso, que te interesaba mucho la perspectiva de los adolescentes precisamente porque estás diariamente con ellos y yo me preguntaba, ¿no te cansas de ellos diariamente como para tenerlos también metidos en la cabeza? Completamente, Alejandro, no te voy a engañar. A ver, hay veces que antes de empezar hemos hablado un poco de si estamos cansados o no, de cómo tiene que entrar gente nueva, gente como Alba que nos está viendo, nuevos profesores, porque el riesgo que nosotros tenemos como profesores es la desconexión con nuestros alumnos. El momento en que nuestros alumnos sean extraterrestres para nosotros, que hablen un idioma que no entendemos, que ya empieza a ocurrir en cierto Sí, sentido. sí, 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 sí. Entonces, digamos que esta conexión con los adolescentes yo me di cuenta posteriormente, ¿eh? Alguien me dijo, ¿y por qué traen tantos adolescentes en tus cuentos? Dije, si no es real, no hay tantos. Entonces empecé a contarlos y me di cuenta que sí, que realmente había muchos. Y eso es que es inevitable, porque ¿cuántos años llevamos, Charo? Muchos años ya trabajando con chavales. Pero yo Entonces, soy impermeable, ¿eh? sí, Yo no tengo adolescentes más que delante. No, 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 no. sí, Yo no tengo muchos personajes, muy poquitos, muy poquitos. Pero es verdad lo que dices, porque nosotros tenemos la suerte de tener hijos y en casa nos ponen las pilas, pero la gente, profesores que no tienen un contacto diferente, pues muchas veces no saben cuáles son los gustos de los alumnos, su manera de hablar, su manera de leer, su manera de enfrentarse a todo, porque hay un cambio en todo, en cómo vemos las películas, en cómo vemos las series, en cómo vemos ya no la vida, que la vida es siempre la misma, pero, pero hay unos cambios tan brutales que nosotros, por suerte, Rodrigo y yo, pues yo convivo con un adolescente, entonces lo tengo un poquito más fácil, pero mis compañeros de trabajo que no tienen hijos están completamente perdidos. Y haces un gran esfuerzo en trabajar y no te vas a parar a preguntarle, oye, mira, ¿me explicas lo que es esto del género fluido? Porque así como que no sé de qué va la cosa, por ejemplo, por poner un ejemplo,
o qué música escuchas. O antes estabas más cerca, ahora la edad nos va separando, nos va cansando también. Y las sucesivas leyes de estos políticos nuestros que nos agotan y nos tenemos que leer la ley nueva, Rodrigo. Bueno, ya cuando la leas me la cuentas, Charo. Sí, no, claro. O cuando Porque hagan película, ya sí, después sí, os mejor, moveáis. mejor. sí, cuando la asimilemos no la cambiarán, entonces Sí. ¿para qué nos vamos a hacer el esfuerzo? Sí. Y comentando esto que decís de esa dificultad entre estar conectado y desconectado de los adolescentes o de los niños, como es el caso del relato de Charo, me parece especialmente difícil el hacer un discurrir de los pensamientos para estas edades. Hay que observar, pero para escribir estos dos relatos, como para escribir cualquier otra cosa, entonces te conviertes, yo creo que a Rodrigo también le pasa, nosotros no nos nutrimos de literatura solamente, no somos hongos que comemos madera o humus, estás siempre con la antena puesta, entonces cualquier cosa la recibes, la guardas, la asimilas y luego en un futuro puedes usarla o no. Entonces, es verdad que te encuentras a alguien que habla de una determinada manera, que ve la vida de una determinada manera, o ves una escena que te llama la atención, por ejemplo, yo no puedo ver una piscina, ahora mismo yo no puedo ver una piscina sin pensar en el relato de Rodrigo. Y, y, me lo imagino y es automático. Entonces, estamos constantemente tomando, por eso somos capaces, cuando nos ponemos a escribir, de repetir cómo habla o de intentar recrear pues cómo habla un personaje, cómo habla, no sé, lo haces de forma natural porque te conviertes en un observador. El escritor tiene una primera capacidad de observación o de captación del mundo y al final no sabes ni siquiera cómo lo haces, francamente, pero lo haces. A veces te sale bien, otras veces te sale horriblemente mal y cuando te sale bien y encima el que ha escrito es amigo tuyo y tienes el gusto de decírselo, pues fenomenal, porque no os podéis imaginar lo difícil que es decirle a alguien que escribe, mira, esto me parece muy bien lo que has escrito, tienes un club de lectura maravilloso, te gastas el dinero en clases pero ya, o sea, esto para ti, para mí y ya está, pero nada más. No sometas al resto del mundo a la horrenda lectura de tu libro. Es complicado, es complicado. Yo voy a dejar de escribir sobre los libros de los amigos porque es un problema. Sí. Bueno, yo respecto a esto que comenta Charo y la forma de hablar y los pensamientos, a mí cuando escribo lo que más me divierte es escribir diálogos. De hecho, para mí es lo más fácil, es la parte fácil, es la parte que yo más disfruto. Pero es que además la única forma que tienes de transmitir a un personaje es su forma de hablar, en los relatos o su forma de pensar. Entonces, es muy difícil encontrar la afinación. Y yo con El Vigilante soy consciente, y creo que alguien me lo ha dicho, no sé si me lo comentaste tú, Alejandro, no lo sé ahora mismo, que No en lo algunas sé. ocasiones el personaje parece mayor de lo que es en su forma de expresarse. Ujú. Yo soy consciente y eso sí que me doy cuenta. Lo que pasa es que cuando lo escribía, esa era la afinación del personaje. Sí. Ese era el tono en el que lo encontraba. Y curiosamente, hablando Charo antes de falsedad, a mí me pasa, por ejemplo, en libros como Matar a un ruiseñor, que no me creo el libro porque no me creo a la niña. Porque la niña se expresa de una manera que se expresa como una escritora norteamericana. Entonces a mí eso me saca completamente. Claro. Porque la literatura no es el lenguaje hablado. O sea, tus personajes no pueden escribir como hablas tú o como hablan los chavales. Pero encontrar, digamos, un tono literario sin que te saque el artificio, ese es un equilibrio muy, muy, muy difícil. Y a mí me encanta. A mí escribir diálogos me apasiona. Es lo mejor de todo esto. Sí, además Sí. tus diálogos no parecen falsos en absoluto, que es el problema pues, de las series de televisión, de ciertos guionistas, de ciertos escritores, es que no tenemos que reproducir tal cual, no somos grabadoras. Hay gente que habla maravillosamente bien y puede reproducirla tal cual, pero normalmente no hablamos tan bien. Entonces hay una música en el lenguaje y eso es lo que tenemos que captar. Y tu personaje Rodrigo, pues es un chico precoz, como hay tantos.
Tenemos alumnos que ahora miras y dices, este es el precoz, este es el que necesita un año de madurez, pero el precoz tiene siempre un discurso diferente y mucho más atinado que cualquiera de los compañeros. No tiene que ir de acuerdo con las notas, es sencillamente un grado de madurez. Exacto. Un grado de madurez. Y como vemos un poco con estos relatos, yo creo que con las pistas que hemos ido dando, a la gente le debería dar ganas de leérselos, porque son impactantes, son muy, muy divertidos y dan que pensar como estamos viendo. Y claro, tenemos este libro que son 43 relatos y como vemos, dos de ellos, por coger dos ejemplos, son muy diferentes. El editor comentaba sobre este libro que era un libro de literatura castellana, pero no como podríamos entender a lo mejor en otras épocas, sino una más cosmopolita o más actual. ¿Cómo lo veis vosotros en la radiografía general de este compendio? Pues yo creo que José Ignacio ha dicho lo de cosmopolita porque bueno, somos castellano-leoneses, pero uno de ellos, por ejemplo, vive en Japón, muchos viven en Madrid. Por ejemplo, la autora salmantina Yolanda Izar vive en Valladolid, ha vivido... Entonces, son gente de voces muy diversas, porque ha vivido en diferentes lugares, porque tiene un desarrollo profesional distinto. Y hay una cosa que me gusta mucho de este libro de cuentos, es que hay gente jovencísima, hay gente de mediana edad, que es donde me encuentro yo ahora, y hay gente mayor, con un empaque y con una trayectoria bárbara. Entonces, claro, se juntan muchas visiones. No es la típica escritura así de Delibes, de bueno, la tierra, el pueblo. No, 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 para nada. Hay de todo, hay de todo. Y para mí cada relato de gente que no conozco, por ejemplo a Jambrina, pues le conozco muy bien, personalmente, desde el punto de vista laboral, he leído toda su obra, pero por ejemplo Manu Espada, que es periodista, que es un escritor fantástico, lees su cuento y dices, quiero más, quiero saber quién es este hombre, quiero leer más cosas sobre él. Y por ejemplo, Manu Espada tiene un texto que he leído en el Facebook a propósito de un niño con un trastorno autista que a mí también me ha tocado el corazón. Y no le conozco y estoy fascinada con él. Y os digo Manu Espada, como puedo deciros, y es un autor joven, un autor rompedor, un autor muy especial. Y yo lo he conocido, conocía su nombre, pero lo he conocido a través de esta antología. Entonces, esta antología es una sorpresa y son muchas puertas, muchas puertas. Vas abriendo y te vas sorprendiendo. Por ejemplo, a Jambrina, a José Luis, perdón, a José Ignacio, no, porque ya los conozco, los he leído, pero Manu Espada, Izar, Ojeda, pero sí son unos autores impresionantes, con lo cual no quiero solo este cuento, quiero más, quiero leerles mucho más. No son cuentos pendientes, lo que está pendiente es leer todo lo demás de los autores de estos cuentos. Yo es que estoy de acuerdo en una cosa, es que lo que no vas a encontrar es lo que a lo mejor esperas de cuentos de Castilla y León o del cuento castellano-leonés. Sí, el arao, el Claro, ancianito con la gorra, ¿no? que no es renunciar a esa herencia literaria. No, para nada, para nada. Yo, por ejemplo, no me identifico con lo que a lo mejor alguien podría esperar de un autor de Castilla y León porque mis referentes literarios van por otro camino. Entonces creo que eso es lo bueno de este libro, quitar muchos prejuicios respecto a que a lo mejor alguien se espera, pues digamos, una idealización ruralizante típica o la sombra de Delibes, que sin negarla, pero de alguna forma hay que escapar de ciertos círculos que parece que estamos predestinados a ellos. Y yo creo que lo bueno de esto es que demuestra que las voces de Castilla y León simplemente tenemos en común un origen geográfico y ya está. Y nada más, sí. Claro. Variadísimo. Variadísimo. Pero sí que es verdad que en una de las presentaciones, no sé si fue José Ignacio el que lo dijo, que una de las características que él sí que veía era el cuidado del lenguaje. Sí. El cuidado de la escritura como tal, más allá de la temática. Ese es un trabajo y algo que se le debe al antólogo, como Sí. ha elegido, mucha gente ha quedado fuera, puede sonar pretencioso, pero es verdad, porque él ha elegido
lo que él ha considerado mejor desde el punto de vista literario. No ha dicho, bueno, vamos todos a escribir un relato, dadme todos la gente que escribe en Castilla y León, dadme un relato. No, voy a buscar lo mejor. Está mal que yo lo diga, pero voy a buscar lo que, según mi criterio y un criterio muy, muy atinado, voy a buscar lo que me parece mejor. Y bueno, ya que decís todo esto, como comentábamos antes, la diferenciación entre unos relatos o unos cuentos y una novela, parece como que no tiene mucho sentido que se establezca un rango de valor entre unos y otros, sino que aportan cosas diferentes. ¿Tú qué opinas, Charo? Una novela es una maravilla, te permite vivir una experiencia larga, tanto escribiéndola como leyéndola. El cuento tiene otra forma de llegarte, tiene otra forma también de influirte y ya hemos hablado de lo difícil que es escribir un cuento. Un buen cuento, vamos, a mí que me den una novela en el sentido de que a lo mejor te cuesta menos trabajo porque te metes y vas a lo largo del tiempo y vives un poco en ella, pero el cuento tiene que ser algo inmediato, perfectamente trabajado. No puede sobrar ni una coma. Tiene que tener un tempo absolutamente perfecto. Entonces claro, no es fácil, no es fácil. En una novela puedes tener momentos más flojos, momentos menos flojos, un personaje que te ha salido mejor, otro que te ha salido peor. Y en absoluto, además, los grandes escritores han escrito relatos y han escrito novelas. Y bueno, y si hablamos de los románticos, por ejemplo, que escriben absolutamente de todo, porque para ellos lo importante era el genio, lo importante es lo que tú quieres expresar, no el molde en el que hagas el pastel, que puede ser de muchos tamaños y de muchas formas. Por ejemplo, a mí me encantan los cuentos de Rodrigo y me encantan las novelas de Rodrigo. Y, por ejemplo, me gustan más tus novelas porque a mí no me gusta la literatura fantástica, como lectora. Y claro, tus cuentos, yo prefiero un tipo de relato más costumbrista. Y antes hablábamos de qué cuentos nos han gustado. Bueno, por ejemplo, hay un autor norteamericano que adoro sus cuentos y adoro sus novelas. Adoro sus novelas. Y las novelas son infinitamente peores. Pero claro, digo, ay, qué bien, esto es un cuento largo. Lo voy a disfrutar, mucho, mucho más, mucho más. Pero no. Un género no es... Hablamos de cuento y parece que estamos hablando de algo para niños y algo para niños que no tiene importancia. Pues no son así las cosas, para nada. Hay que darle mucha importancia a este género. Bueno, antes de hablar, ¿qué autor es Charo, ese del que hablabas, que te gustan sus relatos y sus novelas, ese autor americano? Pues David Leavitt. Ajá, vale, conozco. David Muy Leavitt. bien. Unos Sí. cuentos absolutamente perfectos, realistas, hiperrealistas y que no tienen nada de poesía. Y sin embargo sus novelas, las primeras son maravillosas, pero luego ya el pobre, pero los cuentos son una auténtica lección. Y hay fantásticos autores de cuentos. Lorry, por ejemplo. Lorry es una autora norteamericana que sus novelas, pues no. Y sin embargo, tiene un cuento de un bebé que tiene cáncer y cómo cuidan al bebé, cómo se refiere a ese bebé, es una auténtica joya. Es una auténtica joya. Y bueno, dices, ¿cómo ha escrito esto? Yo quiero escribir así, al lado de esta mujer. Vamos, yo no debería escribir. Y sus novelas, sin embargo, se te caen de las manos. Yo, claro, mi doble experiencia, yo como escritor, digamos, o sea, para mí escribir novelas no tiene nada que ver con escribir relatos. Nada, no tiene nada que ver. Nada, es un proceso que no tiene nada que ver, primero porque te obliga a un trabajo continuo, que es algo que a mí no me gusta, o sea, las novelas son más cansadas. Y sí que creo que tarde o temprano, si te gusta escribir, tienes que intentar una novela. Yo tenía escritos muchos cuentos hasta que me puse a escribir la primera novela, que fue Wisconsin, creo, antes de que La Estación, bueno, ya no lo recuerdo, se me va en la cabeza. Pero yo sentía la necesidad de que tenía que demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo, porque la arquitectura de la novela es muy compleja. Quiero decir, si te lo tomas en serio, si quieres escribir algo que sea algo más allá que contar una simple historia.
Entonces, a mí como escritor, digamos que yo siento que los mecanismos que me funcionan en la cabeza cuando escribo un cuento no son los mismos. No es el mismo cerebro el que funciona, ni busco lo mismo, aunque me reconozco en ambos géneros. Y lo que tú dices, hay escritores, por ejemplo, pienso en Norman Mailer, que a Ajá, mí me también. parece un novelista de los mejores. Los cuentos son increíblemente mediocres. Ujú. Pero es que él lo reconocía. Él tiene una recopilación de cuentos y él reconocía, mis novelas son imprescindibles, porque el tío era un egocéntrico. Dice, pero reconozco que los cuentos no son nada del otro mundo. Y luego, por ejemplo, hay una autora, Anne Prowse, la autora del cuento de Sí, Brokeback sí, sí, sí. Mountain, tiene unos relatos espectaculares y luego es una novelista maravillosa, pero no parece lo mismo, parecen escritores distintos. Entonces, no sé, son dos, no sé cómo decirlo, la novela es otro mundo, es otro mecanismo, probablemente más satisfactorio al final, porque igual que una relación larga te da más satisfacciones, pero no sé, a mí me gustan ambas cosas, lo que pasa es que como soy una persona vaga y perezosa, pues prefiero escribir cuentos, lógicamente. Y no sé si os molesta la pregunta que yo creo que siempre suele surgir cuando se escriben relatos de ¿para cuándo vas a sacar una novela? Pues claro, Claro, porque parece como que estás en un género menor, ¿no? Entonces es la pregunta como, ¿cuándo te casas? ¿O cuándo? ¿Y cuándo tienes el primero? ¿Y cuándo tienes el segundo? Bueno, pues si tienes tanta prisa por leerme, qué alegría. Yo reconozco que ahí he tenido suerte, porque primero vino la Dama Luna, que es una novela, es una biografía novelada. Entonces yo he hecho el camino a la inversa. Primero vino publicadas, por supuesto. Primero vino la novela y luego vinieron los cuentos. Que los cuentos, además, están desperdigados. Tú escribes un cuento, ahora a mí me han pedido un texto para una revista, pues escribo un cuento. Y ese cuento está ahí, flotando en la estratosfera. Y a lo mejor, pues dentro de un tiempo digo, ay, pues los voy a juntar, ¿no? Y ese es otro tema muy interesante, porque Rodrigo tiene un libro con cuentos con una temática, ¿no? Cuentos con una temática, pero yo, a ver, ¿tienes cuentos? Y empiezas uno aquí, otro aquí, y uno que es realista, y otro que es más poético, y el otro. Entonces, juntarlos en un libro también es un trabajo muy extraño, muy raro, porque son independientes. Los cuentos van a su bola, pero a su bola. Y aunque sean del mismo, ¿qué es lo que le pasa a Rodrigo? Aunque tengan la misma temática, pues cada uno tiene su estructura, tiene su música, es como un disco y las piezas de música de un disco, por Ujú. ejemplo. Y nos comentabais diferentes escritores que os gustaban, cómo escribían novelas, cómo escribían relatos. De este recopilatorio, ¿cuáles han sido vuestros relatos favoritos? A mí lo conocía porque está en un libro de cuentos que recomiendo a todo el mundo, aunque ya es difícil encontrarlos. Muertos S.A. de Luis García Jambrina. Me ha encantado recuperar ese cuento. Me ha gustado mucho volver otra vez porque el libro tuyo de relatos, Rodrigo, ya tiene un tiempo y a mí el que me ha tocado, pero me ha tocado de mala manera, es Manu Espada. Me ha dejado verdaderamente feliz de decir, ¡jo, qué maravilla! Quiero más. Eso es lo que tiene que dejar un cuento, ese eco de decir, quiero otro, aunque sea diferente. pues yo quiero mencionar y voy a mencionar a Charo, Uy, ¿vale? Porque no. su libro de relatos me parece que tiene una virtud. Es muy difícil de explicar lo que es escribir bien y lo que es la buena literatura. Y creo que los relatos de Charo tienen algo muy especial, que siendo un género alejado de mí en principio, de mis gustos como lector, me pareció una cosa que se deslizaba sola. Me parecieron unos relatos maravillosos. O sea, de una delicadeza que parece que se te rompen en los dedos en ocasiones. Y conseguir eso a mí me parece maravilloso. Y luego menciono otro autor que, por cierta afinidad temática, incluso que es Daniel Monedero, Ah, Daniel Monedero. que tiene el último libro de relatos, creo que se llama Volar a casa, y el libro anterior era Manual de jardinería para gente sin jardín, Ujú. con el que, sin ser un escritor en el que tengamos temáticas parecidas, pero que me identifico mucho con su mundo literario. Entonces, estos dos autores a mí
Bueno, me resultan muy cercanos por muchos motivos, pero lo de Charo no lo digo porque estés tú, es que se lo recomendé a José Ignacio y compré el libro y se lo dije a Susana, mi mujer, que tenías una voz literaria que me parece maravillosa y una delicadeza que es casi que se palpa. Y libros llenos de... Tus relatos están llenos de vida y transmiten y sin grandes palabras y sin ser rimbombantes. Tienen Rodrigo, una... van a pensar que soy fina y delicada. Es que lo eres, Charo, lo eres. Que no, muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. No, no es que seamos amigos, ¿eh? Es que... Hombre, es que Sabes las que si cosas... lo digo es porque lo pienso, Charo, ¿eh? Lo Sí, sabes. no, no, Rodrigo tiene muchas virtudes y es la persona, que eso también es otro capítulo, Alejandro, la persona más directa y más franca que yo he visto en este mundillo, porque en este mundillo todos quedamos muy bien. ¡Ay, Alejandro, cómo me gusta tu programa! ¡Ay, José Ignacio, cómo me gusta tu último libro! Ni te lo has leído, ni te gusta, ni te has conectado al programa, pero somos todos unos bien queda y tratamos todos de ser muy amables y de una persona escribe, pues ya hay que aplaudirla. Mira, no, mm, las cosas no son así, hay que aplaudirla, por supuesto que sí, pero, pero, mm, pero tampoco. Bueno, no, tengo ahí un conflicto. Y sin embargo, Rodrigo dice las cosas tranquilamente, no le preocupa lo que pueda decir la editorial, lo que pueda decir nadie, y esa franqueza, yo quiero ser como Rodrigo, esa franqueza, esa tranquilidad de espíritu, esa independencia es muy extraña en alguien que esté metido en el mundo de las letras, muy extraña. Ujú. Antes de deciros un relato que también a mí me ha parecido bastante interesante dentro de este recopilatorio, voy a recordar a los asistentes que cuando quieran pueden realizar cualquier pregunta y veo que se ha conectado por ahí Moisés. Te voy a pedir por favor que cuando puedas desactives la cámara y bueno, si tienes alguna pregunta pues puedes formularla cuando consideres. Em, y bueno, pues eso, lo que os comentaba, a mí uno de los que más me ha impactado también ha sido el Primo Bolívar. Ah, sí, sí, sí. Me ha parecido interesante los giros, Mm, cómo se relataba esa escena y cómo va descubriendo ujú. pistas de qué es lo que te está hablando. Me gusta como que te va descubriendo las cosas y eso que yo soy un poco ansioso y me gusta que las cosas estén bien trilladas desde el principio. Es que ese cuento ilustra muy bien una cosa que hemos dicho, que el cuento tiene, lo ha dicho Rodrigo, tiene que insinuar, no decir las cosas directamente. Entonces, es un agujerito al cual tú te asomas y lo que ves es un panorama inmenso, inmenso. Entonces, este cuento lo tiene. Sin embargo, en una novela, pues le vas contando no le dejas nada a la imaginación, no le dejas estoy pensando ahora en La estación de los vientos, que ves cómo visten los personajes, cómo es el paisaje, cómo son los árboles, cómo es todo. Lo ves todo. Cuando un escritor es bueno, ves lo que está escribiendo. Pero el cuento tiene esa cosa de dejarte a ti que te imagines y nunca volvió y por qué vino y por qué se marchó. Y a mí también me ha dejado esa puerta abierta. Me alegro de que te guste ese relato porque para mí es uno de los mejores. Sí, Mm, sí, un poquito más impresionista, como decías tú. sí. Y bueno, vamos terminando esta conversación. Y este libro, además de tener estos 43 relatos, también nos da una pequeña pista, ya ni siquiera en la última página, sino en las próximas publicaciones que van a tener. Y ahí vemos que Rodrigo va a publicar Inventario. Y esto me sirve para preguntaros a ambos si tenéis alguna cosa planteada para el futuro. Yo no tengo absolutamente nada planteado para el futuro porque estoy intentando terminar cosas y bueno, la situación que tengo actualmente no me lo permite. Pero terminar las cosas yo creo que para Rodrigo y para mí es fácil. El problema es que muchas veces el mundo de la publicación es tan complejo que yo no sé a Rodrigo, pero a mí me da una pereza inmensa, 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 porque dices, vale, ¿qué hago con una caja de libros en mi casa? Eh, pues, pues, pues no, publicar no siempre, o sea, según y cómo.
elegir muy bien los momentos y no ser ansioso por publicar, porque esa es una que probablemente sea un fallo que tenemos todos, pero hay que estar muy seguro de lo que quieres dejar sobre el papel, porque, porque quien te va a leer merece un respeto y no le vas a dar cualquier cosa. Bueno, mira, me han pedido un libro de relatos, bueno, aquí va, te doy unos cuantos que tengo. No, no, no. El lector merece un respeto y eso significa que tienes que dar lo mejor de ti y a veces pues es complicado o no estás seguro. Entonces yo estoy aquí en un momento de impasse. En cualquier caso, para que lo sepa la gente, lo he comentado antes en la biografía de Charo, ella publica continuamente en Ah, sí, Salamanca sí, sí, RTV al sí. día Sí, no, y eso tiene no lo sus... hagáis, no lo hagáis. Si queréis escribir, por favor, no entréis en el mundo del periodismo, porque no, 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 es como una especie de penitencia, que yo estoy muy feliz de escribir una columna semanal un recorrido salmantino semanal y las entrevistas, y un montón de cosas, pero se convierte en algo que también te quita mucho tiempo te da mano para escribir, pero te quita mucho tiempo y si a eso le unes las clases y a eso le unes la vida familiar, pues te das cuenta de lo que os estoy diciendo, que yo escribo en el periódico, pero no tengo tiempo de ponerme a escribir un cuento. Es así, voy a tener que elegir un día de estos. Pero una es muy promiscua. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, es interesante estar ocupado y siempre aprovechar a experimentar todo lo que se pueda, así que Bueno, Sí, sí. siempre está bien. Cuéntanos, Rodrigo, un poquito sobre bueno, inventario o sobre algo que vaya a lo mejor antes. Que yo por tenemos mi mucha parte, ganas de leerlo, ¿eh? sí, Ojo. ya el libro está en fase de corrección prácticamente, los relatos, y bueno, es una recopilación muy peculiar porque son cuentos escritos desde hace a lo largo del tiempo, muchos que descarté para relatos, otros que he escrito desde entonces. Entonces, es una experiencia, creo, espero, para los lectores completamente distinta. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque hay cuentos que para mí son muy, muy especiales y estoy deseando ver la reacción de los lectores. Pero como ha dicho Charo, es que creo que Charo y yo no tenemos prisa por publicar. No tenemos prisa porque nos dedicamos a otra cosa, porque somos profesores. Yo soy escritor ahora porque estoy hablando contigo. Cuando esta conversación termine, yo pienso en mis clases de mañana. No, no, no. Yo soy escritora desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí, ¿Cómo? Yo tengo ejerces cara de solapa de portada, de vamos, todos literata. los días. Hasta para poner un WhatsApp. Sí. No, no, Y yo sí. luego me pasa otra cosa que también tiene que ver con lo que ha dicho Charo. Yo no tengo otra novela escrita que está pendiente de algún concurso, una novela de terror, entre comillas. No sé si escribiré más, si publicaré más. Si no, estoy contento con lo que he hecho. Porque lo que no quiero es hacer algo que sea, no sé si mediocre, no sé cómo decirlo, pero yo siempre pienso que, esto me lo decía un amigo, Miguel Salas, que es poeta, un poeta fantástico, nosotros respetamos mucho la literatura porque la literatura nos ha dado mucho, Sí, entonces no podemos escribir algo de lo que no estemos sí. orgullosos. Ujú. Ya hay muchos libros por ahí normalitos o mediocres. Si yo, mis novelas van a ser estas, perfecto. Si estos son mis cuentos y no va a haber nada más, no tengo prisa, no me angustia, no quiero tener carrera. Ya está, he llegado aquí, esto es lo que he hecho. Ujú. Ojalá haya más cosas, pero no me esfuerzo, no tengo la necesidad ni el ansia, no soy escritor profesional. Y eso nos hace vivir esto de otra manera Sí, completamente distinta, que es sí, lo que le pasa a Charo también. sí. Pero bueno, cuando salga inventario ya comentaremos Hombre, claro. y volvemos a hablar, porque la verdad es que tengo muchas ganas y va a ser una experiencia, para mí. Sí, y como decís eso, lo bueno es que ya tenemos muchas cosas vuestras. Aquí tenemos retazos del natural de Charo. Tengo también por aquí la estación de los vientos de Rodrigo y relatos sobre las demás cosas. Tengo alguno más, pero no los he encontrado, no sé dónde están. Y en cualquier caso, son muy recomendables todos. Están muy bien y de nuevo, yo esto no lo digo porque Charo y Rodrigo sean de esos profesores raros que te encuentras, de los que marcan de verdad. Lo digo porque estos señores pues también escriben bien, además de dar clases estupendamente. Y para terminar esta conversación, ya hemos visto muchas recomendaciones, muchas pinceladas de diferentes autores y diferentes obras, pero en H nos gusta mucho, además de hacer este evento en el que transmitimos cultura a la gente, que sea una cadena y vaya un poquito más allá. Así que os voy a pedir una última recomendación a ambos y como a Rodrigo también le gusta mucho el cine y hace unas críticas que aunque yo no me vea las películas, me interesa mucho lo que opina, contadme qué recomendación os podéis hacer.
Yo no veo nada de cine, nada de series. Leo en el Facebook lo que dice sobre las películas Rodrigo, pero creo que ahora hay muchas cosas buenas, incluso de los bestsellers se puede aprender algo y cada uno tiene que encontrar, tiene que buscar. Yo animo a todo el mundo a ir a una biblioteca y probar, abrir y probar, coger una antología, probar y encontrar el camino de decir, pues me gusta una literatura más costumbrista, pues me gusta una literatura probar y saber qué es verdaderamente lo que te gusta. Y una vez que te gusta, disfrutarlo. No leer por obligación, sino disfrutar de la lectura, disfrutar del cine, disfrutar de lo que es la cultura, del teatro, de la música, de todo. Buscar lo que te gusta y luego va a ser todo un placer. Convertir la cultura en un placer, no en una obligación ni en una moda tampoco, en un placer que te alimente, que te acompañe, que te haga sentir bien. Pues yo voy a hacer una recomendación literaria, porque es el último autor que estoy leyendo ahora y ha sido para mí el último deslumbramiento que he tenido y es un autor que me ha dejado, que me ha roto a todos los niveles, que es un escritor rumano, Mircea Castarescu, y para entrar en él recomiendo un libro que se llama El ojo castaño de nuestro amor. Qué Es de este bonito. libro que yo me acerqué a él por casualidad y es un autor que ahora me parece el mejor autor vivo, es complicado, es un autor difícil, críptico, pero me recuerda de vez en cuando qué es la literatura y lo que la literatura puede hacer y los niveles y las alturas a las que te puede llevar. Que a mí me encanta la literatura de evasión y entretenerme, etcétera. Pero de vez en cuando hay autores que llevan esto a otro nivel. Y ahora mismo si alguien realmente quiere descubrir un autor, yo, de verdad, El ojo castaño de nuestro amor de Mircea Castarescu, creo que está editado por Impedimenta, me parece, y bueno, es un autor de otro planeta, de otro mundo. Es el último escritor para mí que me ha dejado marcado. Nada, Pues hay que buscarlo. ahí quedan esas recomendaciones. Yo el próximo libro que tengo pendiente es Wisconsin. Bueno, que han que dicho que no está mal tampoco, ¿eh? No, es un chavalillo que está empezando y Chavalillo, tal. Oye, un pues aficionado. dicen que no se le da mal, pero Bueno, No, bueno. no. Tiene un final horrendo, ¿eh? Si quieres te hago el spoiler ahora mismo. No, por favor, que ya que me lo he comprado, por lo menos que le disfrute un poco. ya me Y comentarás. nada, la próxima vez que nos reunamos en H va a ser en el Festival del Piorno en Flor y vamos a estar hablando de Ordinem, que es un libro de Paco Bernal que está ubicado, entre otros sitios, en Hoyos del Espino. Y bueno, pues como os he dicho al principio, estáis invitadísimos, Charo y Rodrigo, a venir a Hoyos cuando queráis, a seguir charlando de libros y de lo Tenemos que haga falta. que hacerlo, sí. Rodrigo. No, habrá más encuentros, no lo dudes, Alejandro. Y muchísimas gracias a los dos por haberos venido a Hoyos, aunque sea de esta manera. Nada, ha sido un placer, Alejandro, y estar contigo y con Charo, pues es un regalo, de verdad, un auténtico Sí, regalo. Muchas gracias. además es encomiable que te ocupes, os ocupéis de la cultura en esta España deshabitada, que no lo está tanto, porque estáis vosotros ahí, aunque sea de otra manera. Hay que aprender a hacer las cosas de otra manera. Gracias. Exactamente. Muchas gracias.